Se suponía que el Mundial de 2026 sería la mayor celebración que el fútbol jamás haya organizado. 48 equipos, 3 países anfitriones, un torneo diseñado para unir al mundo. Pero ahora, con la fase de grupos en su última semana, 2 federaciones rivales se han enfrentado públicamente con la FIFA por un solo partido, y el organismo rector acaba de dejar clara su postura. Imagínense esto. Un partido rutinario del Grupo G programado con meses de antelación, asignado casi al azar cuando el sorteo finalmente colocó a 2 naciones específicas en la misma ciudad en la misma fecha. Nada inusual en eso sobre el papel, excepto que la ciudad en cuestión ya había designado esa fecha exacta para una de sus mayores celebraciones cívicas anuales meses antes de que nadie supiera que 2 equipos jugarían allí. Y los 2 equipos que terminaron sorteados para ese partido se opusieron formalmente repetidamente hasta el mismo momento del pitido inicial. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Y por qué la FIFA finalmente se puso del lado de ambas federaciones? Analicemos esto. Comencemos con los antecedentes porque la secuencia de eventos es enormemente importante para comprender cómo se desarrolló realmente esta situación. Mucho antes del sorteo del Mundial, el comité organizador local de Seattle ya había designado el 26 de junio como una fecha especial vinculada a las celebraciones anuales del orgullo de la ciudad, un evento con más de 50 años de historia. En ese momento, nadie sabía que 2 selecciones nacionales jugarían allí. El sorteo oficial del Mundial tuvo lugar meses después. Y al concluir, el tercer partido del Grupo G emparejó a Irán con Egipto en el Lumen Field de Seattle en esa misma fecha, mientras que sus rivales de grupo, Bélgica y Nueva Zelanda, jugarían el mismo día en la cercana Vancouver. Casi inmediatamente después del sorteo, tanto la Asociación Egipcia de Fútbol como la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán presentaron sus objeciones. La Federación Egipcia envió una carta formal al secretario general de la FIFA, declarando que rechazaba categóricamente cualquier iniciativa relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido y describiendo tales actividades como contrarias a los valores culturales, religiosos y sociales de la región. El presidente de la Federación de Irán, en declaraciones a la televisión estatal, calificó la programación de conducta irrazonable que favorece a un grupo específico y afirmó que el asunto se plantearía directamente ante el Comité de Competiciones de la FIFA. El planteamiento de la disputa varió ligeramente entre ambas federaciones, aunque su objeción final coincidió. Ambas naciones coinciden en el marco legal subyacente que motiva sus preocupaciones. En Irán, la actividad sexual consensual entre personas del mismo sexo puede castigarse con azotes, prisión, en algunos casos, la pena de muerte. En Egipto, no existe una ley que penalice explícitamente la homosexualidad. Sin embargo, durante años se han utilizado estatutos morales para procesar a personas LGBTQ y grupos de derechos humanos han documentado detenciones vinculadas a exhibiciones públicas de símbolos del arco iris en el pasado. Esto es relevante porque colocó a la FIFA en una posición inusualmente difícil casi de inmediato. La programación del orgullo en sí no fue creada ni organizada por la FIFA. Pertenecía enteramente al comité organizador de Seattle, planeado independientemente de la Copa Mundial y arraigado en décadas de tradición local, con el primer evento del orgullo de la ciudad que data de 1974. Pero el partido en sí y las 2 naciones que lo jugarían fueron una decisión exclusiva de la FIFA, resultado directo de un sorteo oficial realizado en Washington, D.C. 2 organizaciones, la ciudad anfitriona y el organismo rector del fútbol mundial, vieron de repente sus decisiones separadas chocar en un único encuentro de alto perfil que ninguna había diseñado para generar controversia. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la respuesta de la FIFA revela un enfoque bastante cauteloso, casi de doble vía, para manejar la disputa. La posición oficial de la FIFA fue que la llamada Marcha del Orgullo nunca formó parte de su propia programación operativa. Pertenece a la ciudad anfitriona, no a la estructura del torneo de la FIFA. Y la FIFA aclaró repetidamente esa distinción cada vez que se le preguntó. Al mismo tiempo, la FIFA dejó claro que no intervendría para detener las celebraciones y, fundamentalmente, no impediría que los aficionados llevaran banderas arcoíris o vistieran ropa con temática arcoíris al estadio. Un portavoz de la FIFA declaró directamente que la Copa Mundial es un evento inclusivo que da la bienvenida a personas de todos los orígenes y que los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos a los partidos y eventos. Añadió que las declaraciones generales sobre derechos humanos, incluidas las banderas que representan la orientación sexual y la identidad de género, están permitidas según el reglamento del estadio del torneo. Esta decisión resolvió de hecho la parte más concreta de la disputa. La Federación de Irán había solicitado específicamente que solo se permitieran banderas nacionales oficialmente reconocidas dentro del recinto.
una solicitud dirigida directamente a impedir que aparecieran banderas arcoíris durante el partido. La FIFA se negó. Los organizadores de Seattle, por su parte, nunca se desviaron de su plan original, y los funcionarios de la ciudad declararon públicamente que el orgullo no es simplemente un día o un fin de semana en Seattle, sino más bien un mes entero de identidad cívica, uno que no tenían intención de alterar, independientemente de que equipos terminaran jugando allí. Un organizador local involucrado en la programación del legado de la Copa Mundial de la ciudad dijo a los periodistas que anticipan que habrá muchas banderas arcoíris dentro del estadio, junto con muchos aficionados que usarán camisetas y accesorios con temática arcoíris durante las festividades del día del partido. Figuras políticas locales del estado de Washington también se pronunciaron públicamente, y un legislador estatal abiertamente gay describió la combinación como muy apropiada, argumentando que ofrecía la oportunidad de proyectar imágenes positivas y visibles de la comunidad LGBTQ, específicamente a los aficionados que llegaban de países donde esa visibilidad no suele existir. Estableció una clara distinción entre importar una celebración del orgullo a un país donde podría crear un peligro real para los residentes locales, algo que, según él, probablemente sería desastroso, y organizarla dentro de la propia identidad cívica establecida de Seattle, donde expresó su confianza en que no crearía un problema significativo para los aficionados visitantes. Pero esa es solo una parte de la historia, porque el eco histórico aquí es más profundo que una simple disputa de programación y se conecta directamente con una de las controversias más comentadas de la Copa Mundial anterior. Toda esta situación ha generado comparaciones inmediatas y repetidas con el torneo de 2022 en Qatar, donde la FIFA se encontró navegando por una tensión notablemente similar, solo que con las posiciones invertidas. En Qatar, varias federaciones europeas querían que sus capitanes usaran un brazalete de One Love, incorporando los colores del arco iris como un símbolo más amplio contra la discriminación. La FIFA, teniendo en cuenta la sensibilidad de los países anfitriones, finalmente bloqueó el gesto, amenazando, según se informa, con sanciones deportivas contra cualquier capitán que lo usara. Los jugadores de Alemania respondieron durante una foto de equipo cubriéndose la boca con las manos, una protesta visible contra lo que consideraban un silencio forzado. Esto es importante porque muestra a la FIFA abordando un terreno casi idéntico desde la dirección opuesta con 4 años de diferencia. En Qatar, el organismo rector se puso del lado de las normas culturales y legales del país anfitrión por encima de los deseos de las federaciones visitantes que querían hacer un gesto simbólico. En Seattle, la FIFA se ha puesto del lado de la programación cívica de la ciudad anfitriona por encima de las objeciones de las federaciones visitantes que querían que se eliminara por completo ese mismo simbolismo. El problema principal aquí no es realmente el orgullo específicamente. Se trata de como un torneo verdaderamente global, que se extiende por ciudades y culturas con normas sociales radicalmente diferentes, decide qué valores prevalecen cuando entran en conflicto directo por el mismo partido. Existe una capa adicional de complejidad específica de la estructura de organización de 3 países de este torneo que no existía en Qatar. En teoría, un único país anfitrión podría mantener un estándar cultural uniforme en todas las sedes que controle. Un torneo dividido entre Estados Unidos, México y Canadá propicia precisamente este tipo de situación, donde las tradiciones y valores cívicos de una ciudad anfitriona pueden diferir significativamente de los de las demás. Todo esto mientras cada equipo participante intenta adaptarse a un calendario decidido con meses de antelación mediante un sorteo. Queda por ver si la FIFA elaborará directrices más claras para gestionar estos conflictos antes de futuros torneos ampliados o si seguirá respondiendo a cada disputa individualmente a medida que surja. Esta situación no ha hecho sino aumentar su relevancia. Cabe destacar que la gestión de la FIFA en este conflicto no ha satisfecho a los críticos de ninguno de los dos lados del debate. Algunos argumentan que la insistencia de la FIFA en que el Partido del Orgullo no forma parte oficialmente de su programación es una distinción conveniente que le permite evitar tomar una postura más clara, beneficiándose de la imagen inclusiva sin respaldar formalmente nada. Otros han señalado que, independientemente de cómo la FIFA etiquete su participación, el resultado práctico, bandera arcoíris permitida, planes de la ciudad anfitriona sin cambios, representa una aplicación significativa y coherente de los mismos principios de no discriminación que la FIFA afirma mantener en todos sus torneos. Analicemos esto desde una perspectiva humana, porque detrás de las declaraciones institucionales hay aficionados y jugadores reales que se enfrentan a una situación realmente compleja. Para los seguidores que viajan a Seattle específicamente para ver competir a sus selecciones nacionales, el ambiente en torno a este partido en particular es diferente a cualquier otro en la fase de grupos del torneo.
Miles de aficionados de dos naciones con posturas culturales y legales profundamente conservadoras sobre estos temas llegarán a una ciudad que celebra activamente una identidad que muchas de sus propias culturas criminalizan formalmente. Las autoridades de Seattle han reconocido públicamente que se están preparando para la posibilidad de protestas, habilitando zonas de manifestación cerca del estadio y confirmando que la policía local está lista para gestionar la situación si las tensiones se desbordan. El alcalde de la ciudad hizo referencia específica a partidos recientes en el sur de California, donde ya se habían producido manifestaciones relacionadas con tensiones políticas más amplias en torno a la participación de Irán en el torneo. Como parte del razonamiento detrás de la preparación de zonas de protesta con mucha antelación a este partido en particular, un miembro de la Comisión LGBTQI de Seattle interpretó directamente el simbolismo del momento, describiendo la presencia visible de banderas arcoíris como un mensaje dirigido específicamente a las dos naciones visitantes, señalando que la ciudad anfitriona sigue siendo libre y acogedora para todas las razas, orientaciones sexuales e identidades de género, independientemente de quién juegue esa noche. Este enfoque, explícito y sin complejos, contrasta marcadamente con la forma en que algunas ciudades anfitrionas en torneos anteriores han manejado fricciones similares, optando a menudo por compromisos más discretos en lugar de una postura cívica tan claramente declarada. Para los propios jugadores, atrapados completamente fuera de su control en una disputa generada por funcionarios de la federación y planificadores de la ciudad, más que por algo que sucediera en el campo. La situación añade una capa inusual de atención a lo que idealmente debería ser un partido sencillo de la fase de grupos con verdaderos riesgos para la clasificación. Ambos equipos aún necesitan puntos para este encuentro. Y el fútbol en sí, quien avance del grupo G y bajo qué circunstancias, corre el riesgo de verse eclipsado por una controversia en la que ninguno de los equipos pidió participar. Los jugadores de ambas naciones han evitado en gran medida pronunciarse públicamente sobre la disputa, dejando que los funcionarios de la federación asuman por completo la responsabilidad de la imagen pública del desacuerdo. Entonces, ¿en qué situación se encuentran a medida que se acerca el partido? El resultado más probable, según todo lo confirmado hasta ahora, es que el encuentro del viernes se celebre exactamente como estaba previsto, con la programación del Orgullo de Seattle sin cambios alrededor del estadio. Banderas arcoíris visibles dentro del recinto y ambas federaciones expresando sus objeciones mediante comunicados oficiales en lugar de modificar sus políticas. La FIFA no ha dado ninguna señal de reconsiderar su postura tan cerca del inicio del partido, y los organizadores de Seattle se han mantenido firmes durante toda la preparación, sin sugerir en ningún momento que pudieran reducir o reubicar sus celebraciones, independientemente de que dos naciones fueran asignadas al encuentro. La pregunta más incierta es qué sucederá dentro del estadio una vez que comience el partido y si la tensión real que rodea el encuentro se reflejará en algo visible durante el juego en las gradas o en la cobertura mediática posterior. Dado el gran parecido de esta situación con la disputa de Qatar del torneo anterior, es probable que siga siendo tema de conversación mucho más allá de esta jornada, especialmente si alguna de las federaciones decide intensificar sus objeciones a través de los comités oficiales de la FIFA tras el pitido final. También conviene observar si otras ciudades anfitrionas de este torneo ampliado de 3 naciones se enfrentan a fricciones similares a medida que se acercan las rondas eliminatorias. Esto se debe a la cantidad de contextos culturales y políticos diferentes que abarca esta Copa del Mundo simultáneamente en 16 sedes distintas. Así pues, la situación actual es la siguiente. 2 federaciones presentaron objeciones. Una ciudad anfitriona se mantuvo firme, y la FIFA, sorteando la misma tensión fundamental que enfrentó en sentido contrario hace 4 años, ha optado por la inclusión en lugar de la restricción, permitiendo el mismo simbolismo que antes limitó a petición de otra nación anfitriona.